muy buenas, bienvenidos al vídeo de hoy, ejercicios para el posparto. Mi nombre es Nayat, soy fisioterapeuta y técnica en actividades dirigidas y fitness de las instalaciones municipales de Sanier y Estruc de Prat. Para este vídeo te va a hacer falta el siguiente material: una silla, un cojín y una esterilla. Si no tienes una esterilla, utiliza un par de toallas dobladas para intentar amortiguar la dureza del suelo contra tu espalda. Si aún te cuesta agacharte y levantarte desde una superficie tan baja, utiliza la cama o el sofá si es amplio y tienes espacio suficiente para poder moverte. En esta sesión vamos a trabajar tema de movilidad articular con soporte musical, aprovechando así también para hacer propiocepción, es decir, ejercicios de equilibrio. Activaremos la circulación, haremos estiramientos, pero sobre todo antes iniciaremos con ejercicios específicos de posparto: suelo pélvico y sus famosos ejercicios de Kegel. Un inciso importante sobre el trabajo del suelo pélvico. ¿Por qué? Bueno, pues la musculatura del suelo pélvico no es un trabajo que se pueda visualizar. No es como si hiciera una flexión de codo o una sentadilla, que lo puedes ver y te puedo ir dando indicaciones y lo puedes corregir con más facilidad. En cambio, la musculatura del suelo pélvico es más bien un trabajo sensitivo y vas a tener que visualizar mucho de tu mente. Bien, se recomienda realizar ejercicio después de los 40 días tras el parto. Una vez pasada la cuarentena y que tu comadrona te da el visto bueno, puedes iniciar ejercicio suave sin impacto. Es importante que inicies el trabajo primero de tu suelo pélvico, porque la musculatura de tu suelo pélvico, sobre todo en el tercer trimestre de embarazo, sufre cambios como el de soportar más carga de la habitual por el crecimiento de tu bebé. Además, luego ha de darse de sí en el alumbramiento y una vez ha nacido tu bebé es posible que tengas incluso roturas de ese tejido muscular. El suelo pélvico tiene funciones importantes como las de recoger tus órganos pélvicos, mantenerlos en su lugar y además te da estabilidad en la pelvis y en tu espalda. Para poder sentir y hacer bien los ejercicios de Kegel, colócate sentada en una silla. Vamos a localizar el suelo pélvico. Si vas a palpar los cachetes de ambos glúteos, coloca las manos debajo de los cachetes de ambos glúteos, notarás dos puntos duros, dos puntos óseos, que son los isquiones. Si te balanceas de lado a lado, lo podrás notar mejor. Bien, pues ya tenemos delimitada de lado a lado el suelo pélvico. De delante a atrás también notaremos otros dos puntos duros. Por delante la sínfisis del pubis, por detrás el coxis. Ya sabes dónde está tu suelo pélvico, ahora es momento de probar a hacer una contracción de Kegel. Digamos que un ejercicio de Kegel es la contracción de tus músculos perianales que forman tu suelo pélvico. Y esta contracción lo que hace es el cierre de tus orificios del suelo pélvico, que son los esfínteres. Esfínteres de tu vejiga, de tu útero y de tu recto. Ahora que tienes delimitada perfectamente tu suelo pélvico, vamos a hacer un Kegel con la respiración. Nos colocamos con la espalda y la pelvis neutra, es decir, ni más echada hacia adelante ni más echada hacia atrás. Balanceate de adelante a atrás y busca tu punto medio, tu punto neutro. Imagina que quieres evitar que se te escape la orina o algún gas y lo que haces es cerrar de tus orificios. Si te cuesta mucho y a modo de ejemplo, pero no se recomienda, es que hagas el stop pipí. Justo cuando aproveches para ir al baño, en ese momento interrumpes el chorro de la orina y te quedes con esa sensación de cerrar. No se recomienda el stop pipí como ejercicio, no es válido, no vale. Lo único que vas a hacer es crearte una infección urinaria, porque estás interrumpiendo la función normal de micción de tu vejiga, el cierre y el abrir, y en algún momento pensarás que ya habrás vaciado y habrás dejado algún residuo dentro. Y eso es lo que te va a crear una infección de orina. Por eso no se recomienda. Hay otro momento en el que vas a poder practicarlo y realizar bastante suelo pélvico.
y es cuando des de comer a tu bebé, que lo vas a hacer varias veces al día. ¡Empezamos! Nos sentamos en una silla y recuerda colocarte en posición neutra. Busca un punto medio de tu espalda y de tu pelvis. En cuanto estés bien colocada, relaja el resto de músculos cerca de la pelvis, glúteos y aductores. Y ahora haz varias respiraciones. Inhala y exhala. Y cuando estés preparada, en la próxima vez que exhales, cierra orificios y eleva hacia adentro de tu pelvis. Contrae de tu suelo pélvico. Recuerda, cierra y eleva hacia adentro. Sigue así, aguanta, aguanta, aguanta. Y cuando cojas aire, relajas. Si no te sale, hazlo ahora con el juego del ascensor. Cuando exhales, ve contando. ¿Preparada? Inhala. Exhala y cuenta 10, 9, cierra y contrae hacia adentro de tu pelvis. Sigue así. 5, 4, 3, 2, 1. Inhala y relaja. Repítelo otra vez. Inhala, exhala y cuenta. 10, 9, 8, contrae. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala y relaja. Vamos con una última más. ¿Prepara? Pues exhala. Cierra, contrae hacia dentro de tu pelvis. Más, 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 más. Intenta aguantar mejor esa contracción mientras echas todo el aire. 5, 4, 3, 2, 1. Nos tumbamos en el suelo o en la cama y el sofá, donde te resulte más cómoda, con las rodillas en flexión para mantener tu espalda y tu pelvis en posición neutra, brazos relajados a lo largo de tu cuerpo. Y volvemos a lo mismo de antes, relaja glúteos y aductores y visualiza solamente tu suelo pélvico. Inhala y exhala varias veces y a la tercera, cuando exhales, contrae, cierra tus orificios y eleva hacia dentro de tu pelvis y cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. ¿Ya lo tienes? Pues repítelo 2 veces más y cambiamos de posición. Ahora tumbada de lado con un cojín entre tus piernas para mantener tu pelvis y tu espalda en posición neutra, y además te va a servir de guía para mantener tus aductores relajados. Recuerda, glúteos y aductores relajados y solamente visualiza y concéntrate en tu musculatura del suelo pélvico. Inhala y exhala un par de veces para así poder controlar tu respiración en el momento en el que hagas el ascensor cuando exhales y cuentes 10. Contrae y eleva hacia adentro de tu pelvis. Hazlo 3 veces, 10 segundos. Y nos vemos con la movilidad articular. Nos colocamos con las piernas bajo los hombros, pelvis neutra, abdomen activo y empezamos a balancearnos de lado a lado, elevando alternativamente los talones. Respiración normal y tranquila. Iniciamos círculos de hombros suave, sin dejar de balancearnos. Cambio de sentido.
alternamos 1, 1, 1, 1. No aflojes el abdomen. Añade codos hacia atrás para seguir alargando nuestro movimiento y seguir rotando bien la parte superior de nuestra espalda. Cambio de sentido y rota hacia adelante. Ya bien adelante tus codos. Alarga hacia adelante. Sigue balanceándote. Sigue rotando. Y ahora hombro y codo. Movimiento doble de lado a lado. Gira tus pies y rota. Estira el brazo arriba, hombro y estira, hombro y estira. Quédate en el centro y ahora abre y cierra brazos, abre y cierra. Inhala, abre, exhala, cierra. Inhala, abre, exhala, cierra. Sigue activando abdomen. Más lento y grande el movimiento. Cierra y abre. Cierra, saca espalda hacia afuera, abre, estira. Cierra, saco espalda, abro, estiro. Muy bien. Vamos hacia abajo y subo. Bajamos. Exhala, sube sacando espalda. Inhala al bajar. Exhala, sube vértebra a vértebra. No aflojes el abdomen. Alterno flexión y extensión de mis rodillas de lado a lado, al mismo tiempo que llevo mis hombros hacia adentro. Doble. 1, 2, 1, 2. Alterno 1, 1, 1, 2, 3, 4 y doble. Alterno simple 4, 3, 2, 1 y doble. Vale, sube arriba otra vez, vértebra, vértebra. Cierra las piernas a la altura de las caderas y vamos con círculos de cadera. Llego al centro, cambio de sentido y gira. Centro, cambio de sentido y gira.
manos a rodillas, mantenemos talones pegados al suelo y flexión alterna de nuestras rodillas para seguir con la disociación de nuestras caderas. Espalda neutra. No despegues los talones del suelo. Y ahora flexiona ambas rodillas a la vez y estira. Flexiono las dos y estira. Alarga tu espalda al estirar. Muy bien, y ahora espalda, saco hacia afuera, hundo hacia adentro. Saco espalda hacia afuera, hundo hacia adentro. Exhala, saca espalda, inhala, estira hacia adentro. Recojo hacia arriba, suave, vuelta a separar las piernas, flexiona rodillas, pelvis neutra, alarga los brazos y empieza a inclinar de lado a lado. Mantén la pelvis neutra, solo mueve de cintura para arriba. Activa tus brazos para seguir moviendo los hombros y seguir con tu activación de la circulación. Movimiento doble y hago 1, 2. En el 2 alarga. 1, 2. 1, 2. Uno y aumentando el ritmo. No dejes de mover tus brazos. Ojo tu pelvis, manténla fija, neutra en el centro mientras mueves tu espalda. Vale, relaja brazos. Coge aire. Una vez más, mantén brazos arriba y vámonos a dibujar círculos con los brazos grandes. Aumentado el movimiento de tu columna. Llegas arriba, cambia de sentido. Llego arriba, cambio de sentido. Al bajar, relaja tus brazos y sube suave. Controla el movimiento. Y para ello, no dejes de activar el abdomen. Quédate abajo, relaja tus cervicales y tus hombros, enlaza tus manos por los codos y balanceate de lado a lado. Estira los brazos, relájalos y disfruta del movimiento de balanceo. Para suave hacia el centro, recoge tus piernas a la altura de tus caderas, sube arriba vértebra a vértebra. Sentadilla y subo. Sentadilla media, suave y subo. Acompaña con movimiento de brazos, seguimos con movimiento articular y activación de tu circulación. Aumenta el ritmo. Muy bien. Subo rodilla ahora. Sentadilla, cambio y subo la otra rodilla. ¿Sí? Sentadilla, cambio, rodilla. Cambio de movimiento. Subo, abro, cierro y bajo. Subo, abro, cierro y bajo. Al bajar el pie, controla la bajada y la caída. No caigas de golpe. Movimiento más fluido ahora. No aflojes del abdomen.
y respira. Sube brazos arriba, deja el peso a una pierna y vamos con círculos a una pierna. Mantén abdomen activo. Si te cuesta mantener brazos arriba, manos a la cintura, y si te cuesta mantener el equilibrio, agárrate a una silla o apóyate en la pared. Cambia el sentido. Venga, ese equilibrio. Junta las palmas al centro y sube rodilla. Mantén ahí. Estiro el pie hacia adelante y lo llevo hacia atrás. Subo rodilla, estiro adelante y llevo el pie hacia atrás. Cambio. Arriba, brazos si puedes. Y vamos con círculos. Si te cuesta mucho, recuerda, apóyate en la pared. Cambio de sentido. Respira y mantén el abdomen activo. Muy bien. Palmas al centro, rodilla arriba. Y repite, estira adelante y atrás. Sube rodilla, estira y lleva el pie hacia atrás. Muy bien. Relaja hombros. Coge aire. Alarga y haz grande el movimiento. Muy bien. Vamos con inclinaciones de espalda. Estira bien el brazo. Inhala centro. Exhala y estira. Inhala centro. Exhala y estira, pelvis neutra, abdomen activo. Alarga tu brazo todo lo que puedas hacia arriba. Muy bien. Ahora flexiono, espalda hacia abajo y subo. Poquito a poco iremos alargando el movimiento hacia abajo. Y subo arriba, vértebra, vértebra. Repite. Ve más abajo ahora. Toco el suelo. Subo vértebra, vértebra. A todo esto mantén tu rodilla siempre en ligera flexión, no bloquees. Bajo. Toco el suelo, subo vértebra a vértebra, extiende brazos y eleva talones. Seguimos con equilibrio. Eso es. Aguanta arriba. Venga, más. Activa abdomen. Y ahora quédate arriba
Alterna talones con flexión y extensión de tus brazos cruzando por delante. Muy bien, quédate en el centro, relaja brazos, inhala y exhala. Enlaza tus brazos por los codos, vamos con rotaciones, pelvis neutra, inhala al centro, exhala y rota. Mantén la pelvis y tus rodillas en posición neutra. Solo rota de ombligo arriba. Eso es. Hombros. Vamos con las cervicales. Rotamos a un lado, vuelta al centro y cambio de lado. Cojo aire en el centro, exhalo al rotar, cojo aire, exhalo al rotar. Ahora arriba, centro, abajo, centro, sigue. Vamos ahora con círculos, miro hacia abajo suave y voy volteando. Miro hacia arriba, poco a poco. Vuelvo a mirar de lado, vuelvo a bajar. Y cuando llegues al punto centro medio, cambio de sentido. Gira suave. Quédate abajo ahora. Estira brazos enlazados por delante, sacando espalda hacia afuera. Eleva arriba los brazos y estira, alarga. Y repite. Empuja brazos enlazados hacia adelante, sacando espalda y flexiona tus cervicales. Estira hacia arriba y alarga tu espalda. Mantén talones pegados al suelo. Balanceamos hacia abajo y subimos arriba. Baja abajo, exhala, balancea brazos y sube arriba. 1, 2, 3 y arriba. Quédate abajo, relaja tus brazos, mantén las rodillas flexionadas ligeramente, estira un poquito y aguanta. Hago un paso atrás, mantengo abajo, seguimos estirando toda la parte posterior. Eleva el brazo si puedes y torsiona un poco para sentir aún más el estiramiento. Respira normal y suave.
prepárate para rotar el pie y cambiar de pierna. Estira el brazo arriba si puedes. Abre el pecho y aguanta. Nos colocamos en el centro, cerramos las piernas a la altura de las caderas y ahora alternamos flexión y extensión de rodillas. Mantén la cabeza agachada y relajada. Aguanta abajo, ahora una rodilla flexionada, una estirada. Deja caer los brazos. Y cambio, flexiono la otra pierna ahora, mantengo la otra estirada y aguanta. Flexiona ambas rodillas, sube arriba vértebra a vértebra. Relaja los hombros. Y ahora, llévate una rodilla arriba hacia el pecho, mantengo. Si te cuesta mantener el equilibrio, recuerda apoyarte en la pared. Ahora lleva el pie hacia atrás, empujando la rodilla hacia el suelo y colocando bien la pelvis. Mantén tu espalda neutra. Bajo suave el pie y cambiamos. Rodilla arriba hacia el pecho, tira. Muy bien, y ahora llevamos el pie hacia atrás, estirando cuádriceps. Recuerda, rodilla hacia el suelo. No arques la espalda, manténla en posición neutra. Soltamos, enlazamos las manos por detrás y nos vayamos hacia el lado izquierdo. Tira e inclina la cabeza hacia el mismo lado. Oreja a hombro. Mira ligeramente hacia abajo y aguanta. Centro, cambio, manos enlazadas hacia el lado derecho, inclino cabeza hacia el lado derecho, oreja a hombro, mantén la tensión. Mira hacia abajo, ligeramente y aguanta. Centro, relajo la tensión, relajo hombros, flexiono el cuello hacia abajo, manos a la nuca, cierra codos, flexiona rodillas y tira hacia abajo. Volvemos a bajar los brazos abajo, baja hasta tocar el suelo, relaja hombros y cervicales. Regresa lentamente arriba, subiendo la espalda vértebra a vértebra. Muy bien, coge aire. Exhala. Inhala arriba. Y exhala. Muy bien. Hasta la próxima.